En el recorrido literario por la Casa Museo Gabriel García Márquez encontramos espacios como la oficina del abuelo, la sala de visitas, el taller de platería, el cuarto de hospital, el comedor, la sala de recibo, el corredor de las begonias, el cuarto de los abuelos, el cuarto de Gabo Niño, el cuarto de Sara Emilia, el cuarto de los trastos, la cocina y la despensa, el cuarto de los guajiros y el patio y el árbol de Pibijay. Comenzamos con la oficina del abuelo, lugar que muestra el ambiente donde su abuelo ejercía como recolector de impuestos, figura inspiradora para personajes como el del coronel No tiene quien le escriba. La sala de visitas. Esta sala era el lugar donde el coronel Nicolás Márquez, abuelo materno de Gabriel García Márquez, se reunía con otros veteranos de la guerra. El taller de platería. Lugar donde el abuelo pasaba horas fabricando sus pescaditos de oro, mientras su nieto se entretenía rayando con lápices de colores las paredes que él mismo había mandado a preparar para esto. El cuarto de hospital. Esta estancia, al igual que la oficina del abuelo, la sala de visitas y el taller de platería, estaba vedada a las mujeres, pero con el tiempo se convirtió en un cuarto de hospital. Fue creado debido a que en Aracataca no existía un centro de salud como tal. El comedor, lugar central de la vida familiar, donde se compartían las comidas y se contaban historias que influenciaron la narrativa de Gabo. La sala de recibo. Este espacio estaba al cuidado de las mujeres. Era destinado para que se llevaran a cabo sus conversaciones con personas cercanas a la casa. La única persona diferente a ellas que podía entrar a esta sala era el cura que las confesaba. El corredor de las begonias, lugar amado por las mujeres de la casa. Pasillo adornado con begonias que conecta con las diferentes áreas de la casa. Cuarto de los abuelos. Habitación de los abuelos maternos de Gabo. Figuras claves en su crianza y en la formación de su imaginario literario. Cuarto de Gabo Niño. La primera habitación de Gabo. Aquí dormía junto a la prima hermana del abuelo, quien vivía en la casa de Cataca desde que sus padres murieron. Cuarto de Sara Emilia. Esta era la habitación de Sara Emilia, prima del escritor. Aquí reposaba un tesoro que llamaba la atención de Gabo por sus colores, los cuentos de Calleja. Ella no le permitía el ingreso a él a la habitación. Cuarto de los trastos, lugar donde se almacenaban objetos en desuso, evocando la memoria y el paso del tiempo. Cuarto de despensa y cocina, espacio que muestra los utensilios y métodos de cocina tradicionales fundamentales en la ambientación de sus obras. Cuarto de los guajiros, espacio que representa la presencia de los trabajadores rurales en la vida cotidiana de la familia. Patio y árbol de Pibijay, área central de la casa con un árbol típico de la región, simbolizando la conexión con la naturaleza y la tierra natal. Bueno, yo no había nacido en el 82, pero sí, lo que se recuerda, según lo visto en audiovisuales, es alegría, euforia. Se dicen que se tiraron papeles amarillos por toda la Cataca, en una avioneta, y son historias que fue el día en que se colocó a Aracataca en el mapa mundial. Bueno, muy buenos días. Yo represento al personaje del coronel Aureliano Díaz, frente aquí a la Casa Museo. Recuerdos como tal no tengo ninguno. Gabo se ganó el premio en el año 1982 y yo nací 2 años después. Lo que conozco, porque eso ya es historia, que cuando Gabriel García Márquez se ganó el premio Nobel, aquí en Aracataca dice que hubo la gente, muchas personas estallaron en alegría. No solamente aquí, sino a nivel internacional, porque era la primera vez en la historia del país que un escritor se ganaba un Nobel y que ese escritor saliera de aquí. No era de otro lado del país, sino de aquí.
Entonces hay registros históricos donde sí, la gente se puso eufórica, muy contenta por eso, pues por ese premio, y eso de alguna forma es lo que ha hecho visible aquí la Casa Museo. No, que chévere por Aracataca, chévere porque así coge fama el pueblo de Aracataca, mucho más visitante y viene a ese pueblo a conocer dónde fue que nació el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Que marcó una historia. Sí, yo creo que sí. La literatura de García Márquez es una literatura costumbrista, es una literatura que está cargada de todo el ser Caribe, porque solamente lo que pasa en la obra son vivencias situacionales que le pasan a cualquiera. Bueno, a título personal, uno le da mayor importancia a Gabriel García Márquez y sus obras cuando sales de aquí. Cuando estás aquí internamente, muchas personas no le prestan atención a eso. Pero cuando sales a otros lugares del país, interactúas con otras culturas nacionales y esas personas tienen conocimiento de literatura y donde tú ves la importancia de Gabriel García Márquez. Y eso yo lo viví personalmente cuando viví en Medellín, en el año 2019. Muy poco yo le prestaba atención a la cuestión de Gabriel García Márquez, y en la obra donde yo trabajaba, el arquitecto me distinguía por la cédula, porque la cédula mía dice Aracataca. Y él me decía, oiga, Gabo, venga. Y él nunca se aprendió mi nombre, pero el hombre me sacaba por el lugar de nacimiento. Ahí es donde yo empecé a ver la importancia que tiene ese señor. Claro, porque todas sus obras son relacionadas con el Macondo, con el Aracataca. Bueno, lastimosamente aquí en Aracataca la mayoría de las personas no han nacido a la lectura, no leen. Por eso, de ahí es que hay muchas personas que dicen que, ay, Gabito, ¿qué le dio a Aracataca? ¿Qué le ha dado a Aracataca? Por lo menos yo les respondo, ¿no? Él no era político, él era escritor. Lo que tienen que hacer con los municipios y el departamento son políticos. Y hay mucha gente que dice eso, y no me parece que sea así. Aracataca, en cierto modo, yo lo veo siempre como si fuera el Macondo de García Márquez. Por las historias que García Márquez plasmó en la novela, no son más que lo que él vivió en esta casa. Bueno, está muy unida. Yo me atrevo a decir que se da mucho en la idiosincrasia, la forma de ser de las personas, el clima, la gastronomía. Eso lo vemos reflejado en la obra 100 años de soledad, y también lo vemos reflejado en la vida real, el día a día de las personas. Entonces yo veo una unión entre Aracataca y Macondo en ese aspecto. Creo que Gabriel García Márquez, de alguna forma, él se inspiró precisamente en la idiosincrasia, en la cultura, en el clima, en la gente. Entonces de ahí salieron muchas obras literarias. Entonces sí tiene mucha conexión Aracataca con Macondo. Quiero responder porque aquí hubo una campaña, levantó un alcalde para cambiarle el nombre de Aracataca y ponerle Aracataca Macondo, y yo fui uno de los opositores y de los que nos movilizamos a que no debía ser así. Aracataca era Aracataca. Macondo, pues, Gabito, en su mente prodigiosa, porque se inventó eso, el Macondo entonces todo Colombia. De hecho sí, porque yo estaba viendo la historia y dice que no se quedaba quieto y se movía a varios lugares, y yo, principalmente yo, creo que no sacó solo la historia de acá a Aracataca, sino que de los lugares que visitó. Muchos lugares. Eso habría que indagarlo con los muchachos. Eso habría que indagarlo con cada uno. Como te digo, hay unos que le dan importancia, otros que no. La verdadera importancia, como te había recalcado al comienzo, se da cuando se sale de aquí de Aracataca y se va hacia otras latitudes. Entonces eso va de acuerdo a la personalidad de cada quien.
Sí, yo creo que sí. Creo que ningún otro pueblo tiene la fortuna de haber parido a un Nobel de Literatura, y hoy en día se constituye como un referente. No, yo no veo mucha motivación, ni siquiera a los jóvenes no le veo ese interés por leer las obras de Gabo. Ya ellos andan en otro cuento, el cuento del TikTok. De las redes sociales. De las redes sociales, eso es lo que digo. Los elementos de la Casa Museo Gabriel García Márquez están estrechamente relacionados con Macondo. Durante la visita a la Casa Museo Gabriel García Márquez en Aracataca se pueden encontrar varios espacios y objetos que reflejan directamente el mundo de Macondo, el pueblo mágico de 100 años de soledad. Aunque Macondo es ficticio, está basado en los recuerdos de infancia de Gabo, y muchos pasajes del libro nacen en lugares reales. A continuación, estaré mostrando estos elementos del museo y cómo se relacionan con los hechos, símbolos y personajes del libro. Taller de platanería. En el museo, este espacio representa donde José Arcadio Buendía hacía experimentos. En 100 años de soledad, este personaje pasa años tratando de descubrir secretos del universo. Influenciado por Melquíades y los gitanos, construye un taller donde fabrica cosas con metales, trata de encontrar oro y de entender los pergaminos. Este lugar simboliza la obsesión por el conocimiento, la ciencia y la alquimia. Oficina del abuelo. Este espacio recuerda al abuelo de Gabo, que fue telegrafista. En la novela, cuando llega el telégrafo a Macondo, es un símbolo de que el pueblo empieza a abrirse al mundo moderno. También marca el inicio de la nueva era en Macondo, con cambios en la comunicación, el poder y las relaciones sociales. Cuarto de hospital. Representa la enfermedad y la muerte, presentes constantemente en la novela. En Macondo ocurren varias epidemias, como la peste del insomnio, que borra la memoria de todos, o la fiebre que mata a los trabajadores de la compañía bananera. La enfermedad es un símbolo de olvido, de desgaste del tiempo, y muchas veces se mezcla con lo mágico. Cuarto de los trastos. Este espacio representa los objetos olvidados y la memoria familiar. En la novela, la casa de los Buendía se llena de cuartos donde se guardan cosas antiguas, recuerdos de otras generaciones. Aureliano Babilonia encuentra en estos espacios los pergaminos que explican la historia repetitiva de su familia. Corredor de las begonias. El corredor lleno de flores simboliza la abundancia natural de Macondo. En el libro, el jardín es un espacio importante, donde se siembran flores, se cuidan animales y se vive de la naturaleza como parte del día a día. También es el lugar de contemplación, de encuentros secretos y de paso del tiempo. Árbol de Pibijay en el patio. Este árbol recuerda al que aparece en la novela, donde José Arcadio Buendía pasa sus últimos años atado, hablando solo y perdiéndose en sus pensamientos. El árbol es símbolo de sabiduría, de locura y de permanencia en el tiempo. Es testigo silencioso del paso de las generaciones en Macondo. Cuarto del niño Gabo. Representa la infancia del autor. En 100 años de soledad, muchos de los personajes tienen rasgos que vienen de los familiares reales de Gabo. Su niñez fue la base para crear a Úrsula, al coronel Aureliano Buendía, a Rebeca, entre otros. Los recuerdos de este cuarto ayudan a formar el corazón emocional de la novela. Sala de visitas. En la novela, la sala es donde se reciben a los visitantes, como los gitanos, que traen inventos sorprendentes. También es el espacio donde se viven tensiones familiares, celebraciones y despedidas. Simboliza el contacto entre la familia y el mundo exterior. Comedor. Este espacio refleja la vida familiar y la tradición. En Macondo, las comidas reúnen a los personajes en los momentos más importantes, nacimientos, muertes, reuniones políticas o desastres.
El comedor es también donde se mantienen costumbres, aunque todo a su alrededor cambie. Cocina y despensa. La cocina es uno de los lugares más vivos en la novela. Úrsula pasa gran parte de su vida allí, cocinando, criando y organizando la casa. Se preparan dulces, como figuras de animales con azúcar, que recuerdan un pasaje en el que los personajes crean estructuras con caramelo y se habla de una lluvia de flores. La cocina es símbolo del trabajo diario, de la creatividad y del amor que sostiene a la familia Buendía. Postura crítica sobre el valor de la memoria, la literatura y el territorio. La memoria es más que una acumulación de hechos pasados. La memoria se trata de una construcción social, la cual en algunos casos se convierte en un acto de resistencia. Recordar no es un gesto pasivo, sino una forma de posicionarse frente al presente. La literatura no puede ser concebida como mero entretenimiento, cuando en realidad se trata de una herramienta crítica que permite contar cómo pasaron las cosas, narrando incluso lo excluido, siendo, además, una ayuda para que algunos pueblos conserven sus voces y resignifiquen su dolor. El territorio no debe ser entendido solo como espacio geográfico o físico, sino también como algo cultural y simbólico, siendo el lugar donde se crean memorias colectivas que, al momento de ser defendido, también se intenta preservar los modos de vida, los saberes ancestrales y los derechos políticos. La literatura custodia la memoria y el territorio le da sentido a la narrativa y al recuerdo.